Cuando desperté sudorosa a las 3 de la madrugada con el cuerpo ardiendo después de otro sueño prohibido con Javier, lo último que esperaba era que sonara el teléfono con la noticia que me helaría la sangre. Elena, tienes que venir al hospital ahora mismo. Rodrigo ha intentado quitarse la vida y solo pide verte a ti. Soy Elena, tengo 31 años, vivo en Madrid y trabajo como psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal. Durante 2 meses creí que había tomado la decisión correcta al terminar mi relación de 8 años con Rodrigo por haberme traicionado, pero lo que no sabía era que había estado fantaseando sexualmente con el hombre que había orquestado toda esa mentira. Mientras conducía por las calles vacías de Madrid hacia el hospital donde trabajo cada día, mi mente no podía procesar la ironía devastadora. El hombre que amaba estaba muriendo de culpa por algo que nunca había hecho, mientras yo había
Los días después de echar a Rodrigo de casa fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba despierta hasta altas horas cuestionando todo. ¿Había sido demasiado dura? ¿Realmente había traicionado mi confianza o había algo más? Como psicóloga, sabía analizar comportamientos, pero como mujer herida, mis emociones nublaban mi juicio profesional. Fue entonces cuando Javier comenzó a aparecer en mi vida con una frecuencia que debería haberme alertado. El primer día me trajo café y croissants de mi panadería favorita en Malasaña. «Sé que estás sufriendo, Elena», me dijo con esos ojos verdes que siempre habían sido atractivos pero que ahora parecían entenderme de una manera que Rodrigo nunca había logrado. «Rodrigo es mi mejor amigo», continuó Javier, sentándose peligrosamente cerca de mí en el sofá de mi apartamento, «pero lo que te hizo no tiene perdón. Tú mereces a alguien que te valore, que te respete, que entienda lo extraordinaria que eres». Sus palabras eran como bálsamo para mi alma herida, y por un momento olvidé que era el mismo hombre que había destrozado mi mundo. Durante esa semana, Javier se convirtió en mi sombra protectora. Me llevaba el almuerzo al hospital, me acompañaba a hacer la compra, incluso me ayudó a cambiar las cerraduras del apartamento. «Para que puedas sentirte segura», me dijo, y la forma en que pronunció «segura» hizo que algo dentro de mí se estremeciera de una manera que no había sentido con Rodrigo en meses. Una noche, después de una botella de Rioja que había traído para ayudarme a relajarme, Javier me confesó algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. «Elena, tengo que ser honesto contigo. Siempre he pensado que Rodrigo no te merecía. Eres demasiado inteligente, demasiado bella, demasiado perfecta para él». Cuando se acercó para secar una lágrima de mi mejilla, su toque fue tan suave, tan diferente de la rudeza emocional que había sentido con Rodrigo en sus últimas semanas de culpa. «Mereces a alguien que te adore como yo», susurró, y por un momento, solo por un momento, estuve a punto de dejarme llevar por el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Pero mi instinto profesional, esa voz en mi cabeza que había salvado a tantos pacientes de relaciones tóxicas, me gritó que algo no estaba bien. ¿Por qué Javier había esperado exactamente una semana después de mi ruptura para declarar sus sentimientos? ¿Por qué sabía exactamente qué decir para consolarme? «Javier», le dije, apartándome suavemente pero sintiendo como mi cuerpo protestaba por la pérdida de su calor, «esto es muy confuso para mí. Acabas de contarme que mi novio me traicionó y ahora me dices que siempre has estado enamorado de mí. Necesito tiempo para procesar todo esto». La decepción que vi en sus ojos fue genuina, pero había algo más, algo que parecía ira controlada. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una montaña rusa emocional que me avergonzaba profundamente. Por el día, intentaba mantener mi profesionalismo en el hospital, pero por las noches mi cuerpo me traicionaba de la manera más humillante. No podía dejar de pensar en Javier de formas que una mujer recién separada no debería pensar en el mejor amigo de su ex. Me despertaba en madrugada sudorosa, con su voz susurrándome al oído, «mereces a alguien que te adore como yo», con el recuerdo de sus manos casi tocando mi rostro, con la fantasía de qué habría pasado si no me hubiera apartado esa noche. Su perfume masculino parecía haberse impregnado en mi apartamento, y cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos verdes mirándome como si fuera la única mujer en el mundo. «¿Qué me está pasando?», me preguntaba frente al espejo cada mañana, viendo las ojeras que delataban mis noches inquietas y los sueños húmedos que me despertaban con el corazón acelerado. Era una psicóloga especializada en trauma, pero estaba comportándome como una adolescente en celo con su primer crush. ¿Era esto rebote emocional, soledad, o realmente había sentido algo genuino por Javier? Fue en este estado de confusión sexual y emocional total que tomé la decisión que cambiaría todo. Decidí llamar a Javier. «Creo que tienes razón», le dije con voz temblorosa. «Tal vez Rodrigo y yo no estábamos hechos el uno para el otro. Tal vez deberíamos explorar lo que hay entre nosotros». La cita que organizamos fue en mi consulta del hospital, supuestamente para hablar en un ambiente neutral. Pero cuando llegó esa tarde con flores y esa sonrisa que me derretía las defensas, supe que había tomado una decisión peligrosa. Llevaba una camisa azul que resaltaba sus ojos verdes y un perfume que me hizo recordar todos mis sueños prohibidos. «Elena», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «sabes que siempre he estado enamorado de ti.
Desde el primer día que te conocí en la universidad, supe que eras especial. Rodrigo tuvo suerte de tenerte, pero nunca supo valorarte como yo lo haría. Y entonces, cuando se inclinó para besarme, algo en mi cerebro profesional gritó una alarma tan fuerte que me hizo retroceder. En ese momento de lucidez que me salvó la vida, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Un hombre que acababa de perder a su mejor amigo por contarme una traición no debería estar tan ansioso por besarme. Decidí usar mi entrenamiento profesional para investigar qué demonios estaba pasando realmente, antes de cometer el error más grande de mi vida. Al día siguiente de haber estado a punto de entregarme a Javier en mi propia consulta, desperté con una mezcla de vergüenza y determinación que jamás había sentido. Mi cuerpo aún recordaba el calor de su proximidad, pero mi mente profesional gritaba que algo estaba terriblemente mal. Era hora de usar mi entrenamiento psicológico para descubrir qué escondía realmente. Sabía que Javier estaría esperando mi llamada después de lo que había pasado entre nosotros. Decidí usar esa expectativa a mi favor. Con voz temblorosa pero calculadamente seductora, lo llamé. Javier, no he podido dejar de pensar en ti desde ayer. Creo que tienes razón sobre nosotros. Su respuesta inmediata confirmó mis sospechas. Elena, sabía que entenderías lo que tenemos es especial. ¿Por qué no vienes a mi apartamento esta noche? Tengo una botella de ese Rioja que tanto te gusta, y podemos hablar de nuestro futuro sin interrupciones. Esa noche me vestí cuidadosamente. Un vestido negro que sabía que le gustaría, pero más importante, llevaba una grabadora de última generación escondida en mi bolso. Si Javier quería seducirme para completar su plan psicópata, yo le iba a dar exactamente lo que esperaba, mientras documentaba cada palabra. Su apartamento en Salamanca era exactamente lo que esperaba, moderno, frío, calculado como él mismo. «Estás preciosa», me dijo abriendo la puerta, con esa sonrisa que había poboado mis sueños y pesadillas. Todo estaba perfectamente preparado, velas, música suave, la cena servida. Durante la cena, mientras él me miraba con esos ojos verdes que me habían hecho perder la cordura, comencé mi interrogatorio disfrazado de intimidad. Javier, antes de que esto vaya más lejos entre nosotros, necesito cerrar completamente el capítulo de Rodrigo. Como psicóloga, sabes que necesito procesar todo lo que pasó. ¿Qué necesitas saber, mi amor?, preguntó acercándose más, su mano acariciando la mía sobre la mesa. Puedo contarte exactamente lo que pasó esa noche. Después de todo, fui testigo de todo. La forma en que pronunció testigo hizo que algo en mi estómago se contrajera. Cuéntamelo todo, susurré, fingiendo vulnerabilidad mientras mi grabadora capturaba cada palabra. Javier sonrió con una satisfacción que me heló la sangre. Elena, cariño, lo que voy a contarte te va a liberar para siempre de cualquier culpa sobre Rodrigo. Nos movimos al sofá para estar más cómodos, y Javier comenzó a acariciar mi cabello mientras hablaba. Rodrigo es un buen hombre, Elena, pero siempre fue demasiado predecible para ti. Tú necesitas a alguien que entienda tu complejidad, alguien que pueda desafiarte intelectualmente. Después de la cena, nos quedamos en el sofá bebiendo vino mientras él me acariciaba el cabello. Elena, no sabes cuánto he esperado este momento, susurró intentando besarme, pero yo desvié sutilmente mi rostro. Estoy nerviosa, mentí. Dame un poco más de tiempo. Seguimos bebiendo, y noté que Javier estaba consumiendo mucho más vino que yo. Durante la siguiente hora, Javier intentó besarme varias veces más, pero yo siempre encontraba una excusa. Quiero que sea perfecto. Déjame ir al baño primero. ¿Podemos hablar un poco más? El alcohol y mi aparente resistencia romántica lo frustraban, pero siguió bebiendo para relajarse. Hacia las 11 de la noche, Javier estaba claramente ebrio y luchando por mantener los ojos abiertos. «Elena, ven aquí», murmuró desde el sofá, pero sus palabras eran cada vez más arrastradas. Finalmente, el alcohol venció y se quedó profundamente dormido, roncando suavemente con una sonrisa satisfecha en su rostro. Con el corazón acelerado pero con movimientos calculados, tomé su mano derecha y presioné suavemente su pulgar contra el sensor del móvil. El dispositivo se desbloqueó inmediatamente. Abrí la galería de fotos y lo que vi me quitó el aliento para siempre. Docenas de imágenes de Rodrigo inconsciente en una habitación de hotel,
completamente vestido, mientras una mujer rubia posaba a su lado en diferentes posiciones sugerentes. Las fotos estaban organizadas en una carpeta titulada Proyecto Elena, Evidencias. Había más carpetas: Marina, 2019, Patricia, 2020, Carmen, 2021. Cada una contenía el mismo tipo de fotos: hombres inconscientes con mujeres contratadas, todas cuidadosamente escenificadas para parecer encuentros sexuales. También encontré vídeos cortos mostrando cómo Javier dirigía las sesiones fotográficas, susurrando instrucciones a las actrices sobre cómo posar con los hombres drogados. Encontré también el grupo de WhatsApp Los Conquistadores, donde se jactaba de sus conquistas con mensajes como el Rohypnol funcionó perfecto con Rodrigo y Elena casi es mía. Con manos temblorosas, transferí toda la evidencia a mi propio móvil antes de volver a colocar su pulgar en el sensor para bloquear el dispositivo. Javier siguió durmiendo profundamente, sin saber que acababa de darme las armas para su destrucción total. Cuando sonó el teléfono a las 3 de la madrugada con la noticia de que Rodrigo había intentado quitarse la vida, supe inmediatamente que era consecuencia del infierno psicológico en el que Javier lo había sumido. Conduje hasta el hospital Ramón y Cajal con todas las evidencias que había conseguido del móvil de Javier, sabiendo que era el momento de devolverle la verdad a Rodrigo. Durante las siguientes 72 horas en la UCI, no me separé del lado de Rodrigo. Como psicóloga, sabía que cuando despertara necesitaría una intervención inmediata para procesar la verdad sobre lo que realmente había pasado. Pero también sabía que esa verdad sería exactamente lo que necesitaba para sanar. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vi fue esa mirada de culpa devastadora que había estado cargando durante meses. «Elena, lo siento tanto», susurró con voz quebrada. «No pude vivir con lo que te hice. Pero yo tenía algo mucho más importante que decirle». «Rodrigo, escúchame muy atentamente», le dije tomando sus manos. «Tú nunca me traicionaste. Nunca tocaste a ninguna mujer. Javier te drogó, creó fotos falsas y te implantó falsos recuerdos. Tengo todas las pruebas». Saqué mi móvil y le mostré las fotos del inconsciente en el hotel. Ver cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a una mezcla de alivio y horror, fue uno de los momentos más intensos de mi carrera como psicóloga. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», murmuró. Le mostré los vídeos de Javier dirigiendo la escenificación, los mensajes del grupo Los Conquistadores, toda la evidencia que había conseguido. «Ese hijo de puta me drogó», susurró Rodrigo con las manos temblorosas, profesando la verdad. «Durante meses he vivido con una culpa que no era mía. He querido matarme por algo que nunca hice». Sus lágrimas ya no eran de vergüenza, sino de una rabia justificada que transformó todo su semblante. «Rodrigo», le dije mientras se incorporaba en la cama del hospital, «¿quieres ayudarme a hacer que Javier pague por todo lo que nos ha hecho? No solo a nosotros, sino a todas sus víctimas». Su respuesta fue inmediata y contundente. «Elena, después de meses de infierno por culpa de ese psicópata, lo único que quiero es verlo destruido. Haré lo que sea necesario». Durante los siguientes días, mientras Rodrigo se recuperaba en el hospital, trabajamos juntos como un equipo perfecto planeando la venganza. Él usó sus contactos en construcción para investigar los aspectos legales y financieros de los crímenes de Javier, mientras yo contactaba a las otras víctimas usando mis conocimientos de psicología. «Mira esto, Elena», me dijo Rodrigo desde su cama del hospital, mostrándome documentos que había conseguido con ayuda de un amigo abogado. Javier ha estado usando la tarjeta corporativa de su empresa para pagar todo su esquema. Tenemos evidencia de fraude empresarial, además de todo lo demás. Contacté a Marina, Patricia, Carmen y todas las otras víctimas de Javier. Cuando les mostré las evidencias y les expliqué nuestro plan, todas aceptaron participar. «Ese hombre destruyó mi relación de 5 años», me dijo Marina por teléfono. «Es hora de que pague por todo el daño que ha causado». Una semana después, cuando Rodrigo recibió el alta médica, ejecutamos nuestro plan. Le envié un mensaje a Javier fingiendo vulnerabilidad. «Javier, Rodrigo está mejor y hemos hablado mucho. Necesitamos tu ayuda para sanar como amigos. ¿Podrías acompañarnos a una reunión? Necesito tu apoyo para seguir adelante». Javier respondió inmediatamente. Su ego depredador no podía resistir la oportunidad de ser visto como el magnánimo amigo que ayudaba a sanar las heridas que él mismo había causado.
Por supuesto, Elena. Siempre estaré ahí para apoyaros a ti y a Rodrigo. Me alegra saber que él está mejor. La reunión fue en el salón privado de un restaurante en Chueca. Cuando Javier llegó, se encontró con todas sus víctimas anteriores, sus exnovios, colegas de trabajo y un detective de policía. Su expresión de confianza se transformó instantáneamente en terror puro. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó. Rodrigo se levantó lentamente, con una presencia renovada que irradiaba fuerza. Esto, Javier, es una reunión de todas las personas cuyas vidas has destruido con tus mentiras. Yo agregué, mostrando mi móvil, y ahora todos van a ver y escuchar exactamente quién eres realmente. Lo que siguió fue la humillación más completa que jamás presencié. Reproduje los vídeos de su apartamento, mostré las fotos de todas sus víctimas inconscientes, leí sus mensajes jactándose de los crímenes. Una por una, sus víctimas contaron sus historias mientras Javier se desplomaba completamente. Rodrigo tomó mi mano y susurró: «Gracias por salvarme la vida y devolverme la verdad, Elena». Cuando Javier vio toda la evidencia proyectada en la pantalla del salón privado, las fotos de él dirigiendo las escenificaciones, los vídeos de las víctimas inconscientes, los mensajes jactándose de sus crímenes, su rostro se descompuso completamente. «No, no, esto no puede estar pasando», murmuró mientras intentaba levantarse de la mesa. «Javier Mendoza», dijo el detective levantándose de su asiento, «está usted arrestado por administración de sustancias tóxicas, fraude, chantaje emocional y múltiples delitos contra la integridad psicológica». Pero antes de que pudiera terminar de leer sus derechos, Javier saltó de su silla en pánico total. «Esto es una trampa. Todo es mentira», gritó mientras corría hacia la salida, empujando mesas y sillas en su desesperación. «Patricia, su exnovia», le gritó, «3 años de mi vida perdidos por un psicópata». Marina añadió: «Destruiste mi matrimonio por diversión». Todas sus víctimas se levantaron para confrontarlo. En su huida desesperada hacia la puerta, Javier no vio el escalón de la entrada del restaurante. Tropezó violentamente y salió disparado directamente hacia la calle Gran Vía, justo cuando un autobús de la EMT pasaba a toda velocidad. El impacto fue devastador. Mientras los paramédicos luchaban por estabilizarlo en el lugar del accidente, yo sentí una mezcla extraña de satisfacción y horror. «¿Crees que va a sobrevivir?», me preguntó Rodrigo, tomando mi mano. «Como psicóloga, espero que sí», respondí, «porque la cárcel será un castigo mucho más apropiado que una muerte rápida». Javier sobrevivió, pero quedó en silla de ruedas permanentemente, con daño cerebral que afectó su capacidad de manipulación, la ironía perfecta para un depredador psicológico. Durante su juicio, 6 meses después, todas sus víctimas testificaron. La evidencia que habíamos reunido era tan abrumadora que fue condenado a 5 años de prisión. Pero lo más satisfactorio no fue ver a Javier pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo todas sus víctimas recuperaron sus vidas. Marina se reconcilió con su ex marido después de mostrarle la verdad sobre la manipulación. Patricia encontró un amor real con un hombre que la valoraba genuinamente. Carmen, la mujer casada que Javier había estado chantajeando, finalmente confesó todo a su marido. «Pensé que perdería mi matrimonio», me contó meses después, pero cuando mi esposo entendió que había sido víctima de chantaje psicológico, me apoyó completamente. Ahora estamos más unidos que nunca. Rodrigo y yo tomamos nuestro tiempo para sanar. Los primeros meses fueron difíciles, él lidiando con el trauma de los falsos recuerdos implantados, yo procesando la culpa de haber estado a punto de entregarme al hombre que nos había destruido. Pero la terapia de pareja nos ayudó a reconstruir la confianza. «Elena», me dijo Rodrigo una noche mientras cenábamos en nuestro apartamento reconstruido, «hay algo que necesito decirte. Durante todos esos meses de infierno, lo único que me mantuvo cuerdo fue la esperanza de que algún día podrías perdonarme. Nunca imaginé que el perdón vendría porque descubrirías que no había nada que perdonar». 6 meses después del juicio, Rodrigo me propuso matrimonio de nuevo, esta vez en el mismo lugar donde nos habíamos conocido en la universidad. «Quiero empezar de nuevo contigo», me dijo arrodillándose, pero esta vez sabiendo que nuestro amor sobrevivió al ataque de un psicópata y salió más fuerte. Nuestra boda fue íntima pero perfecta, rodeados solo de las personas que realmente nos amaban. Marina fue una de mis damas de honor.
Patricia cantó en la ceremonia, y Carmen trajo a su esposo, todos símbolos de cómo habíamos convertido la destrucción de Javier en una red de apoyo y sanación. Abrí un centro especializado en víctimas de manipulación psicológica en Madrid, usando todo lo que había aprendido de esta experiencia. Rodrigo dejó su trabajo en construcción para ayudarme a administrar el centro. Convertiremos nuestro dolor en propósito, me dijo el día de la inauguración. 2 años después, mientras escribo estas líneas desde mi oficina del centro, puedo ver a Rodrigo en el jardín jugando con nuestra hija de 6 meses, Isabella. Javier intentó destruir nuestro futuro, pero lo único que logró fue enseñarnos lo fuerte que puede ser el amor verdadero cuando se enfrenta a la maldad. Cada vez que recibo una llamada de una mujer que sospecha que está siendo manipulada, cada vez que ayudo a una pareja a reconstruir su confianza después de una traición fabricada, recuerdo que a veces las peores traiciones nos llevan hacia nuestro verdadero propósito en la vida. Las máscaras siempre caen cuando menos se espera. Queridas amigas que me acompañaron en esta montaña rusa emocional, durante años he intentado entender por qué Javier tenía esa obsesión enfermiza de destruir parejas felices. Como psicóloga, siempre busco las raíces del comportamiento, y lo que descubrí después del juicio me ayudó a cerrar ese capítulo para siempre. Investigando su pasado durante el proceso legal, encontramos evidencias de que los padres de Javier habían tenido un matrimonio extremadamente tóxico. Su madre había sido víctima de manipulación psicológica por parte de su padre durante años, y Javier había crecido presenciando gritos, traiciones, humillaciones constantes y un odio visceral entre 2 personas que supuestamente se amaban. Los vecinos recordaban las peleas nocturnas, las infidelidades públicas del padre, y como la madre de Javier había intentado suicidarse 2 veces antes de finalmente abandonar el hogar cuando él tenía 12 años. Para un niño, ver que el amor era sinónimo de dolor, manipulación y destrucción había plantado las semillas de su psicopatía futura. Entender esto no justifica sus crímenes, pero me ayudó como profesional a comprender que Javier no podía soportar ver parejas genuinamente felices porque le recordaban lo que él nunca había tenido y lo que creía que no existía realmente. Su misión era demostrar que todos los matrimonios eran una mentira, como el de sus padres. Pero aquí está la lección más importante que quiero compartir con vosotras. No permitáis que las heridas de otros contaminen vuestra capacidad de amar y confiar. Rodrigo y yo mostramos que el amor verdadero puede sanar incluso los traumas más profundos, y que las relaciones sanas sí existen. Gracias por acompañarme hasta aquí, por vuestros comentarios de apoyo y por compartir vuestras propias historias. No olvidéis darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima historia.